Buenos días, Iglesia, Dios con nosotros. Dios les bendiga grandemente en este último domingo del mes de mayo. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de un día muy especial. Les había comentado yo que estaríamos estudiando el mensaje del domingo anterior, la mente de Cristo. Bueno, este tema vamos a unirlo al día de hoy a lo que en todo el mundo se está celebrando, que es el día del Pentecostés. El día de hoy, hermanos, queremos tener un tiempo en el cual podamos meditar cómo Dios siempre ha estado procurando que tengamos su mente. Vamos a hablar de Génesis, en el tiempo en que Dios estuvo con Adán y con Eva en el huerto del Edén. Vamos a hablar de el tiempo en que Dios da las tablas de la ley a Moisés allá en el monte Sinaí. Y vamos a hablar también, hermanos, del Pentecostés. Y vamos a hablar de cómo Jesús pudo en su naturaleza humana el cumplir con todas las exigencias de la ley y con todo lo que Dios había pedido de él. Así que quiero invitarle para que nos unamos en oración. Yo espero que ya esté usted con su familia en su casa, listos con la Biblia a la mano, ya sea su Biblia física o digital, y juntos tengamos este tiempo de oración, una lectura bíblica, y entremos a la palabra de nuestro Dios y con gozo consideremos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Incline su cabeza, cierre sus ojos y hagamos oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos muchas gracias, buen Dios, por la bendición que nos das de reunirnos en tu nombre en esta hora, Padre Celestial, en este día, en tu día, Padre Celestial, el cual en todo el mundo, Señor, tu pueblo aparta, Señor, todos sus quehaceres y sus ocupaciones para dedicarlo a ti, Señor, que eres el Dios, el Rey de la Gloria. Te pedimos en el nombre de Jesús que recibas toda alabanza, toda gloria, toda exaltación. Tú eres digno de ello, nuestro buen Dios. Y también te pedimos, Dios, tu bendición sobre nuestras vidas en este tiempo, Dios, en que vamos a considerar tu palabra santa y eterna. Toca nuestras mentes, nuestros corazones, buen Dios. Danos hambre y sed de ti, Señor celestial, y permite que sea tu Espíritu Santo el que nos permita comprender y nos ayude a llevar a cabo la enseñanza que el día de hoy tú nos darás. En Jesucristo, Padre Celestial, te lo pedimos, nuestro buen Señor y Dios. Amén. Bueno, yo espero que ya tenga lista su Biblia. Vamos a leer el Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30 solamente. Juan capítulo 8, versículos 21 al 30. ¿Ya está usted listo? Si usted está listo, le invito para que juntos leamos la palabra de nuestro Dios. Dice así: Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas,
muchos creyeron en él. La semana pasada empezamos a hablar sobre la mente del cristiano y decíamos, conforme el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. A la verdad es una afirmación severa, exigente y más que nada comprometedora. Una afirmación que nos pone entre la espada y la pared cuando alguno de nosotros logre decir que tenemos la mente de Cristo. Tal pareciera que fuera una aseveración que estaría destinada a los últimos días de nuestra vida, para no exponernos en este mundo a que tuviésemos enfrentamientos ideológicos con otros o aún que nuestro testimonio fuese juzgado por otros. Considero que este temor, hermanos, no debe existir en nosotros. Al contrario, tenemos que considerar seriamente quiénes somos. Y eso yo se lo decía el domingo pasado. Si no hemos dejado el mundo, si no hemos dejado la vieja naturaleza, si amamos más las tinieblas que la luz, y nuestros actos lo reflejan de manera seria, entonces es comprensible que usted tenga el temor de decir y demostrar más que nada que tiene la mente de Cristo. Es sumamente comprensible y aceptable. No hay nada que objetar ante una persona que prefiere el mundo a Dios. Pero si usted es de los que cree firmemente que el Espíritu de Dios le confirma a su espíritu que usted es un hijo de Él, de nuestro Señor, si usted siente que ha nacido de nuevo, y si usted cree firmemente que el Señor Jesucristo es su Salvador, entonces debemos de declarar con toda seguridad que tenemos la mente de Cristo. Dios, hermanos, en su amor infinito hacia el ser humano, siempre ha buscado el que pensemos como Él, el que seamos como Él. Por eso les decía yo que hoy íbamos a hablar también de cuando Dios estuvo con Adán y con Eva. Es un tópico que ya hemos tocado en otras ocasiones. Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Lo hemos tocado, lo hemos hablado, lo hemos explicado. Dice la Biblia, hermanos, que Dios bajaba todos los días a hablar con Adán y con Eva. Adán y Eva, hermanos, que habían sido hechos a la imagen de Dios, sin pecado alguno. El que así hubiesen sido formados no implicaba, hermanos, que ellos necesitaban una capacitación, un adiestramiento, una enseñanza de cómo deberían de ellos de llevar su vida. Estoy plenamente convencido de lo que Dios todos los días bajaba y platicaba con Adán y con Eva, era la manera en que ellos le estarían glorificando a Él. Aunque eran los dos únicos seres vivientes, la manera en que ellos se tendrían que hablar, que respetar, que ayudar, todo eso, hermanos, eran aspectos que Dios le explicaba a Adán cómo debería de cuidar a Eva. Dice la Biblia que la debería de considerar como el vaso más frágil, aunque esto es enseñado hasta el Nuevo Testamento. En la mente de Dios, hermanos, esta enseñanza ya estaba y se la transmitía a Adán. Le hacía ver su papel de protector, de cuidador. Y a Eva, hermanos, le hacía ver su papel de esposa. Y en un futuro su papel como madre de familia y de todos los seres vivientes. Cómo educaría a sus hijos. Por eso no es de extrañarse caminando por los capítulos de la Biblia que después vemos a Caín y Abel llevando sacrificios a Dios. A pesar que el hombre había caído ya en pecado, la enseñanza que Dios le había dado a Adán y a Eva había quedado no solamente en su mente, sino también en sus corazones.
Así que nos damos cuenta, hermanos, cómo Dios siempre ha buscado que el ser humano, su creación perfecta, a pesar que ha caído en pecado, sea restaurado, no solamente espiritualmente, sino, hermanos, también mentalmente. Que se vuelva a tener el origen espiritual, mental y emocional en Dios. Lo hizo con Adán y con Eva. Pasando el tiempo, hermanos, llega el capítulo 20 de Éxodo, donde todos conocemos la historia, donde después de haber sacado al pueblo de Israel, habían caminado 50 días, habían llegado al monte Sinaí, donde Dios llama a Moisés para darle las tablas de la ley. Era un pueblo, hermanos, que había estado esclavizado por muchos años. Era un pueblo que había vivido en medio del pecado, que había visto cómo el pueblo egipto pagano, como uno de los pocos que ha existido en la historia de la humanidad, tenía muchos dioses y tenía muchas costumbres, hermanos, que ofendían a Dios. Es así, hermanos, entonces como el pueblo de Israel estaba impregnado de esa ideología equivocada del pueblo de Egipto y de una religiosidad también equivocada y desviada por completo de Dios. Es ahí donde Dios llama a Moisés y le da los 10 mandamientos. 10 mandamientos, hermanos, que hemos estado estudiando en estos últimos miércoles y que este jueves pasado terminamos de estudiar el 9º y el 10º mandamiento, donde hablamos, hermanos, de que no hablaremos mentiras ni falso testimonio, ni una verdad con la intención de dañar a alguien más. Y el 10º es del que no debemos de codiciar, porque si codiciamos, estamos diciéndole a Dios: Señor, tú te equivocaste, tú estás dándole a ellos más de lo que me has dado a mí y yo merezco más de lo que tengo hasta el día de hoy. Eso fue lo que estudiamos el jueves pasado. Bueno, esos mandamientos que hemos estado viendo, 4 exclusivos para Dios y 6 exclusivos para el ser humano, que al final reflejan si amamos a Dios o no lo amamos. Eran los mismos 10 mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel allá en el monte Sinai. ¿Por qué darle mandamientos? ¿Por qué darles una guía? ¿Por qué darle, hermanos, una instrucción que daría bendición a su vida? Volvemos al mismo principio. Dios, hermanos, anhela que sus hijos piensen como Él, que tengan la mente de Cristo, que la obediencia, hermanos, sea el conductor por el cual se pueda llegar, hermanos, a esa exaltación a nuestro Dios a través de nuestra vida. Por eso Dios les dice quién es Él y que no aceptará idolatría. Por eso Él les dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cumple con todo esto, porque en ello está, hermanos, confinada toda la enseñanza de Dios. ¿Se da cuenta usted cómo Dios tiene el anhelo de que pensemos como Él, de que actuemos conforme a su voluntad, de que como hijos, hermanos, seamos verdaderamente capaces de guiarnos solamente por lo que Él nos diga? Qué triste es, hermanos, hoy conocer, ver la manera en que el mundo se maneja. Hoy encontramos tanto del mundo que muchos creeríamos lo que alguna vez se dijo cuando Hiroshima y Nagasaki fueron destruidas por aquellas bombas, que llegaron a decir: Dios no existe, Dios está muerto. Hoy en día el mundo, hermanos,
se acelera en un camino de autodestrucción. Por eso el Señor Jesucristo, en el pasaje que acabamos de leer hace unos instantes, les dice a los judíos, en los primeros versículos que leímos, que es el 21 en adelante, dice así: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y le dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El mundo, hermanos, se acelera a morir en sus pecados. Con todo lo que hoy en día se dice, con todos los rumores que sueltan, hermanos, en los sitios electrónicos a los que la gente comúnmente va, el mundo se acelera a morir. Y se acelera a morir, hermanos, sin Jesús. Y está a punto de morir sin Jesús por algo muy básico. La palabra de Dios nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y usted y yo, hermanos, aún como cristianos que somos, si no tenemos el conocimiento de Cristo, y aún teniéndolo, si no lo practicamos, hermanos, también perecemos todos los días. Claudicamos, hermanos, cayendo en pecado. Somos heridos por un mundo, hermanos, que no teme a Dios. Queremos vivir en un mundo, hermanos, aún sabiendo que el camino de ese mundo es muerte y perdición. Y ahí entonces el por qué nuestro Dios está constantemente anhelando que su pueblo vuelva a Él y que su pueblo tenga la mente de Cristo. El tercer aspecto, hermanos, en donde Dios nuevamente envía esta bendición es en el Pentecostés. El Pentecostés, hermanos, 50 días después precisamente en que Jesús había muerto y que los apóstoles que vieron su ascensión, que era un promedio de 120 aproximadamente, recibieron la instrucción de que fuesen a Jerusalén y que ahí esperaran al Espíritu Santo. Eran 50 días que tenían que esperar. 50 días que pasaron en oración y en ayuno. Pero 50 días, hermanos, en los cuales estuvieron estudiando la palabra de Dios. Estuvieron orando. Estuvieron enseñándose los unos a los otros. Recordando enseñanzas, milagros de nuestro Dios. Escudriñando lo que Dios les había dicho y también el Antiguo Testamento. Transformando no solamente sus vidas, sino principalmente sus mentes. Yo les decía el domingo pasado de un apóstol, Simón Pedro, que había negado a Jesús y que ahora tendría el gran privilegio de lanzar el primer mensaje evangelístico, citando profecías del Antiguo Testamento, hablando del profeta Joel y de su cumplimiento de las palabras que él había pronunciado siglos atrás. ¿Cómo es posible que un pescador, un hombre falto de enseñanza, nada docto en el Antiguo Testamento, ahora se presentaba y de una manera elocuente, guiado por el Espíritu Santo, estaba, hermanos, enseñando las profecías que se cumplían en ese instante? El Pentecostés, hermanos, la manifestación del Espíritu de Dios, ese milagro que Dios hizo al repartir lenguas para que todos los judíos que habían venido de otros países pudiesen entender aquel mensaje evangelístico, y que dice la Biblia que 3,000 aproximadamente, hablando solamente de varones, se habían convertido. ¿Por qué otra vez, hermanos, Dios insiste
ahora dando el Espíritu Santo, por algo muy simple. Porque el anhelo de Dios, hermanos, es que usted y yo tengamos la mente de Cristo. ¿Cuánto ha cambiado usted? ¿Cuánto ha sido transformado? ¿Cuántas viejas costumbres, manías equivocadas hemos ido dejando al paso del tiempo? ¿O somos como aquel hombre de campo que decían que era bien atravesado? Y cuando se hizo cristiano, él decía, ya soy cristiano, pero ahora soy un cristiano atravesado. Es decir, según él era un cristiano, pero seguía siendo el mismo hombre de siempre. No puede ser así. No podemos, hermanos, gastar nuestra vida sin cambiar, teniendo dentro de nosotros al Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es que tenemos que comprender que el anhelo de Dios, hermanos, es que cambiemos. Si usted está siguiendo la lectura de Jeremías, capítulo 7, leímos, hermanos, lo que Dios anhela de nosotros. Lo que Dios espera de nosotros. Que hagamos justicia, hermanos, que seamos respetuosos, que lo alabemos a Él, que se da cuenta cómo Dios sigue esperando algo nuestro. Por eso, hermanos, es que escogimos este pasaje donde nuestro Señor Jesucristo habla, donde Él nos dice, hermanos, fíjese bien, Juan 8:28, no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando tenía esta discusión con los judíos, después de descender del monte de los olivos, donde pasó la noche orando, empieza una discusión. Él les dice, ustedes morirán en sus pecados porque no me conocen y no me reciben, no me aceptan por ser quien soy. Y le decían, incluso hablando de Abraham, le decían, no tienes ni 50 años y dices que ya conoces a Abraham. Y Jesús les dice, Abraham, yo conozco a Abraham. Y cuando él llegó al cielo, dice, se llenó de gozo. Pero todo lo que yo hago, dice Jesús, no lo hago por mí mismo, no lo hago por mi cuenta. Qué sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. No actuar por su propia cuenta. Y es lo que nosotros como humanos normalmente hacemos. No nada más como humanos, aún como cristianos. Actuamos por nuestra cuenta, conforme según nuestra madurez, según nuestro criterio. Qué lejos estamos, qué lejos, hermanos, estamos de creer que nuestro criterio, si no tiene la mente de Cristo, es el más acertado. Jesús mismo dijo, no hago nada por mi cuenta. ¿Cuántas consecuencias hemos tenido que pagar, hermanos, por nuestras decisiones? Algo que enseñaba a mi hijo hace poco es que tomar decisiones cualquiera lo hace. Pero lo que mucha gente no le gusta y no entiende es que las consecuencias de las decisiones que tomemos vamos a tener que llevarlas toda la vida. Ha habido gente que me ha preguntado y me ha dicho, sí, pastor, yo me equivoqué, yo tomé una mala decisión, pero ¿tengo que pagar por esa mala decisión toda mi vida? Sí. La respuesta es sí. Y no le gustó nada a esa hermana que le dijera eso. Si nosotros tomamos malas decisiones, tenemos que aprender a vivir con las consecuencias. ¿Cómo se mitigan esas consecuencias? No haciendo nada por nuestra cuenta, sino ahora haciendo lo que Dios dice. Es la única manera en que esas consecuencias se mitiguen o aún desaparezcan. Pero si usted no acepta esto, entonces tiene que aprender a vivir con esas consecuencias toda la vida. Mientras su mente no sea transformada como la mente de Cristo.
Nuevamente leo Juan 8:28. No hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre dice, me enseñó. Hago estas cosas conforme Dios, dice Jesús, me enseñó. Tal vez para nosotros pensar de la siguiente manera sería fácil. Y diríamos, bueno, Jesús era Dios. Sí, Jesús es Dios. Pero cuando vino a este mundo, hermanos, vino con la doble naturaleza. La divina y la humana. Pero no porque él tuviera la naturaleza divina, quiere decir, hermanos, que estaba por encima de las circunstancias, por encima del pecado y por encima de la enseñanza. No, hermanos, no nos confundamos. Y no espere usted que Dios haga un milagro en usted y lo cambie de la noche a la mañana. Es un proceso. Señor Jesucristo, hermanos, desde muy pequeño fue instruido, como todo niño judío. Tuvo que aprenderse los 150 salmos para ser aceptado, hermanos, en el templo, para que pudiese entrar al templo. Se les hacía un examen riguroso, donde los 150 salmos los tenían que repetir de memoria. También la Torá o la ley, los mandamientos de Dios. Conocer, hermanos, de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Daniel, de los profetas menores, de la historia de los judíos, hablar, hermanos, de crónicas, hablar del libro de Reyes. Todo eso Jesús lo tenía que saber, pero no solamente saberlo, sino aplicarlo a su vida. Pero también conocía el corazón de Dios. Y al conocer el corazón de Dios, hermanos, era implícito el que Él cumpliera con todo. Y eso implicaba tomar decisiones. Eso implicaba, hermanos, fortalecer su vida espiritual. Eso implicaba, hermanos, debilitar la carne y fortalecer al espíritu. Acompáñenme, hermanos, a leer un pasaje que usted y yo conocemos perfectamente. Dice así el pasaje, hermanos, de Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, es decir, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. He aquí la primera tentación. ¿Era Jesús capaz de hacer que esas piedras se convirtieran en pan? Claro que era posible. Tenía una tentación frente a él, mostrar su divinidad. Y ahí donde el orgullo florece y el ego también. Donde muchos de nosotros a veces somos tentados. En nuestro orgullo, nuestro ego, en el demostrar quién somos, cuánto podemos, cuánto tenemos, qué hemos hecho. Pero dice el versículo 4, él respondiendo, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué demuestra aquí Jesús? Disciplina, obediencia, conocimiento. Esos tres aspectos es lo que van formando la mente de Cristo en nuestras vidas. Disciplina, obediencia, conocimiento. Segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente una tentación que Jesús podía haber cumplido perfectamente con la demanda que se le hacía. Pero una vez más, entiende que a Dios no se le puede tentar, hermanos. Nuevamente Jesús entiende
que no puedes ceder a los impulsos, a la ideología de este mundo. La tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El mundo, hermano, nos ofrece tantas cosas. Aceptación, reconocimiento, distinción, el ser conocido por todos, el que todos nos consideren como alguien especial. Cuando esto pasa, hermanos, que la mente de Cristo florezca en usted y en su decisión. Y tenemos que decirlo, vete de mí, Satanás, porque solo a nuestro Dios adoraremos y a Él solo serviremos. Es decir, no se adore ni a usted mismo, hermano, cayendo en este tipo de tentaciones. ¿Cómo pudo Cristo vencer estas tentaciones? Obedeciendo a Dios, conociéndolo, sujetándose a Él, no haciendo nada por nuestra propia cuenta, hermanos. Es como vamos consiguiendo la mente de Cristo. Algo, hermanos, en lo cual tenemos que considerar seriamente es cuando Cristo dice, no hago nada por mi propia cuenta. La Biblia también dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Aún somos malditos si confiamos en nosotros mismos y en un criterio, hermanos, formado por este mundo. La única manera de confiar en un acto, en una decisión, es teniendo la mente de Cristo. Si no la tenemos, hermanos, entonces difícilmente estaremos tomando decisiones acertadas. Decisiones que traerán bendición a nuestras vidas. Una decisión sin la mente de Cristo nos llevará a tener que vivir con las consecuencias a lo largo de toda nuestra vida, nos guste o no nos guste. Así que, hermanos, el día de hoy, próximo domingo, seguiremos hablando de la mente de Cristo. Pero el día de hoy, hermanos, quiero resaltar dos cosas como conclusión. Primero, Dios, hermanos, siempre ha anhelado que pensemos igual que Él, que tengamos la mente de Él. Lo hizo en el Edén, allá en Génesis, con Adán y con Eva. Lo hizo en el monte Sinaí, dándole a Moisés y al pueblo las tablas de la ley. Lo hizo en el Pentecostés, a través dando el Espíritu Santo. Y lo ha hecho en nuestras vidas, hermanos, dándonos la Biblia. Y con la Biblia en la actualidad todas las facilidades. En su computadora, en su iPad, en su teléfono. La Biblia física, hermanos, que está a nuestro alcance y que para todos es tan accesible. Sí, así lo digo, hermanos, para todos es accesible. Porque hay Biblias desde 40 pesos hasta Biblia de 2,000 pesos o más. Pero conociéndoles a todos ustedes, sé que ya sea la de 40 o la de 2,000 pesos, si realmente queremos leer la palabra de nuestro Dios, nos es posible. Así que ese es el primer aspecto, hermanos. Dios, hermanos, anhela que tengamos su mente. El segundo aspecto, hermano, que quiero resaltar el día de hoy es que Jesús lo hizo a través de obediencia. Quiero leer para concluir un texto, hermanos. Es la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Escuche lo que dice. Y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Resalto dos aspectos: obediencia y perfección. Dice, él aprendió obediencia.
Jesucristo aprendió a ser obediente a Dios. A pesar que iba contra la ideología del mundo, Jesucristo aprendió a ser obediente. Y esa obediencia lo llevó a la perfección, el cual pudo cumplir con todos los mandatos de Dios y así darnos salvación y vida eterna. Obediencia, hermanos. Leamos la Biblia, hermanos. Leamos la palabra de Dios. Conozcámosle y seamos obedientes a ella. Es difícil, sí, es difícil. Pero como todo lo difícil, con constancia y tenacidad, es posible. Que Dios, hermanos, nos bendiga. Que bendiga su palabra santa. Que su palabra santa nos ayude a tener la mente de Cristo. Bendiciones, hermanos. Nos conectamos el próximo miércoles, 6:30. Nuevamente, al parecer, hermanos, ya estamos muy cerca de volvernos a reunir. Así que vamos, hermanos, a continuar siendo fieles, orando los unos por los otros, guardando nuestras ofrendas, nuestros diezmos, hermanos, y continuar trabajando para tener la mente de Cristo. El Señor les bendiga, hermanos. Hasta el miércoles.